Bendiciones, hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Continuamos con esta muy importante enseñanza. Siempre lo menciono, muy importante, porque la estamos viendo bajo la perspectiva escatológica de los postreros días, según lo que declara todo el Nuevo Testamento, que eran los postreros días de ese pacto, o los últimos días de ese pacto o antigua alianza, que el Señor claramente les dice ahí en Lucas: la ley y los profetas eran hasta Juan, o sea, los postreros días de esa ley, y con ello los postreros días del judaísmo respecto al pacto con Dios. Ahora iba a entrar un nuevo pacto que ya no era determinado por un tiempo X, sino un pacto eterno, como el Señor les prometió desde el Primer Testamento o Antiguo Testamento, de que Él iba a hacer con ellos pacto eterno. Y el pacto se iba a volver eterno con la venida del Mesías. Entonces, el pacto seguía esa eternidad a través del nuevo nacimiento, la venida del Espíritu Santo. Entonces, por eso, cuando se profetizó de pacto eterno, imposible sin el Mesías e imposible sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, muy importante, estamos en la enseñanza número 27 del rico y Lázaro y su perspectiva escatológica. Y vamos a leer a partir del verso 19. Y leemos: en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Había también un mendigo llamado Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Padre, te damos gracias, Señor, un día más, un primer día de la semana más, Señor, que nos permite reunirnos en pos de lo que tú más engrandeciste en el universo, en pos de ti y en pos de tu palabra, en pos de ti, de tu nombre, de tu espíritu y de tu palabra, Señor. Glorifica tu palabra, Señor, y permite que siga corriendo y siendo glorificada en aquellas personas que logren entenderla, Señor, porque sin entendimiento es imposible que podamos, Señor, darte la gloria que es debida a tu nombre. Sin entendimiento, Señor, seguiremos en tinieblas, en religión, Señor, sin poder crecer, enanos espiritualmente, enanos en cuanto a tu conocimiento, Señor. Necesitamos la guianza del Espíritu, la dirección del Espíritu, el gobierno del Espíritu sobre nuestras vidas para poder crecer a la estatura del varón maduro. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Muy importante que aquí vemos en lo que nos estamos concentrando ya con respecto a las doctrinas que le agregaron a esta parábola, o que esta parábola tiene un contexto sobre el poder de la palabra de Dios, y nosotros, los predicadores, le dimos otro contexto que es totalmente fuera de las Escrituras. Pero lo estamos probando y vamos a comprobar que es cierto de lo que nos han enseñado y que no es cierto. Entonces, aquí claramente el Señor menciona o el seno de Abraham, menciona el Hades, menciona como si fueran dos sitios ahí mismo, como eran las creencias de los israelitas después de que salieron de Egipto, y por supuesto que eso tomó forma todavía mucho más en Babilonia. Y de esto es una creencia también de Platón. Platón creía en esto, creía de que cuando la persona se moría, el cuerpo simplemente era destruido, que no significaba nada, y que el alma, la persona, se iba para una mejor vida.
Entonces aquí nos muestra esto como si fuera realidad, pero el Señor lo que está utilizando son figuras literarias para mostrarles a ellos, a los que lo entendían, el lenguaje con que él hablaba, ellos lo entendían, que era sobre ellos. Entonces, muy importante, hermanos. Así que esta parábola realmente se refiere al poder de la palabra de Dios para arrepentimiento y para salvación. Vemos que hay un conflicto. El conflicto está cuando comienza el diálogo con Abraham, pero es el mismo Jesucristo hablándole a su audiencia. No hay ningún Abraham ahí, Abraham está muerto. Pedro dice en el mismo Hechos capítulo 2, hablando de David que murió y estaba su tumba, está hoy entre nosotros. Y también la palabra habla de que la tumba de Abraham estaba en Mandre. Así que, y ahí estaba él. Así que estos simplemente son figuras, tipos, alegorías, metáforas que el Señor usa para traerles a ellos unas verdades que ellos entendían. Y era una guerra entre la palabra de Dios, Moisés y los profetas, y la palabra del rico. Por eso rechazó la palabra de Dios. Una guerra entre la palabra de Dios y las verdades de ellos. Lo mismo que en Edén, que realmente no fue que se comieron una piña o una manzana o una pera, sino que fue una batalla entre dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de vida, que era la palabra de Dios. Entonces, muy importante, que ellos, Eva comió de ese árbol, comió de esa mentira que le dio el enemigo y le creyó e hizo a Dios mentiroso y le compartió a su esposo, y de ahí caímos todos bajo esa mentira. Y de ahí para acá vienen dos conocimientos: el conocimiento de Dios, la verdad absoluta de Dios, la suma de tu palabra es verdad. Salmo 119, 160. Jesucristo mismo, uno de sus nombres es que Él es la verdad. Él es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el resto. Entonces no hay sino una sola verdad absoluta, que es Dios mismo. Por eso Él es el verbo, Él es la palabra. La palabra rema es Él. Entonces, muy importante, que esta palabra es acerca de la verdad de Dios y las mentiras del judaísmo. Así nomás. Así entonces, y las consecuencias de rechazar la palabra, como le dice el Señor, trayendo una referencia como si fuera Abraham: si no oyen a Moisés y a los profetas, no habrá arrepentimiento, no habrá salvación, condenación. Así vean milagros, así vean a Lázaro resucitado, y lo vieron. Y era tal la maldad y las tinieblas en las que estaba ese judaísmo del primer siglo, que cuando resucitó a Lázaro fue cuando decidieron matarlo. Ahí fue cuando declararon: este hombre, con el milagro de resucitar a Lázaro, fue cuando ellos declararon: este hombre ya hace demasiados milagros. Si no lo matamos, vendrán los romanos y nos quitarán nuestro templo, que era la fuente de ganancias de la familia sumo sacerdotal y de toda la cúpula, y nos destruirán también la nación. Lo cual ocurrió al pie de la letra, igual. ¿Por qué? Porque rechazaron la palabra de Dios, Moisés y los profetas, que el Señor les dice en el verso 16, era únicamente hasta Juan. A partir de ahí era el Evangelio del Reino. Entonces, muy importante, hermanos. Hoy vamos a analizar algunas cosas que están en la palabra, solamente como un análisis, y más adelante, si es posible, profundizaremos. Así que nosotros convertimos el contexto de esta parábola, lo convertimos en doctrinas sobre el más allá, sobre el estado de los muertos, sobre que Jesucristo bajó al infierno y le predicó a todos los que estaban allá, lo cual no lo dice la Biblia. Porque la Biblia, una cosa es lo que la Biblia dice literalmente, así como usted y yo lo leemos, y otra cosa es su contexto para Dios y que debe ser para nosotros. Una cosa es esa. Entonces, todo eso lo vamos a revisar verso por verso, como lo hemos hecho hasta ahora. Y hasta ahora yo creo que hemos entendido cosas muy importantes. Así que nosotros convertimos el contexto de esta parábola en como si fueran doctrinas del más allá.
el estado de los muertos. Así que qué terrible. Y Jesús usó metáforas, alegorías, sombras, tipos, figuras, representaciones, para con esa cúpula, escribas, fariseos, toda esa cúpula, y que ellos sabían de qué estaba hablando. Él no les estaba hablando cosas en chino. Ellos entendían el lenguaje del Señor. En Mateo 21:45 dice que ellos, le hace Mateo 21:45, ellos, y estamos hablando, ahí mismo lo dice, oyendo sus parábolas, los principales. Estamos hablando de la cúpula que gobernaba a Israel en el primer siglo, los principales sacerdotes y los fariseos. Pablo era uno, Gamaliel era uno, Nicodemo era uno de los fariseos, y había muchos más en la cúpula. Ellos entendieron lo que Jesús les estaba hablando, entendieron que hablaba de ellos, o sea que el Señor con esa parábola los estaba cuestionando a ellos, los estaba confrontando. Y como termina esa representación de Abraham diciendo, si no oyen a Moisés y a los profetas se van a condenar, y exactamente eso fue lo que pasó, y eso es lo que sigue pasando para cualquier pecador. Si no oímos la palabra de Dios, imposible que haya arrepentimiento, y con el arrepentimiento perdón de nuestros pecados, y con el arrepentimiento y perdón de nuestros pecados pasar a ser hijos de Dios. Entonces, muy importante, como a través de la preciosa sangre de Cristo que nos justifica. Entonces, la invitación, hermanos, es, ya estamos en la enseñanza 27, la misma. Creámosle a la Biblia, o démosle la oportunidad por primera vez, ya que a todos siempre que nos congregamos, amén, amén, amén. Así fueran contradicciones, pero en nuestra ignorancia le dijimos a todo amén. Al menos ya nunca más. Ya todo como los de Berea. Que el Señor los exaltó, los alabó, los declaró que eran más nobles que los de Tesalónica, únicamente por haber cuestionado a Pablo, por haber mirado las enseñanzas de Pablo e ir a cuestionarlas, ir a pasarlas por el filtro y el escáner y los rayos X de la Biblia, para comprobar si lo que enseñaba Pablo no era mentira. Ojo, como muchas de las cosas que nos enseñan hoy en día, aquí en esta sola parábola hay más de 9, 10 doctrinas que nos han enseñado y que vamos a ver, vamos a pasarlas por el filtro de la Biblia, para que vea usted cómo la vemos bajo la lupa de las Escrituras. Entonces, creámosle a la Biblia. ¿Y cómo? ¿Cómo le creemos a la Biblia? ¿Cómo le damos, hermano, lugar a la Biblia? Permitiendo que ya no sea un hombre, un pastor, uno que llaman ungido, sino la Biblia, interpretando la Biblia. Eso es todo, así de sencillo. La Biblia interpretada. Simplemente permitamos que la Biblia se interprete sola. Así de sencillo. Así yo he entendido cantidades de cosas maravillosas que voy a seguir compartiendo. Cantidades. Para que las pasemos por el filtro de la palabra. ¿Sí? Porque la Biblia es clara, muy clara, cuando afirma que los muertos nada saben, que los muertos no tienen más nada que ver en este mundo, se fueron y ya, nada que ver. Si es que están pidiendo venganza o intercediendo por los que están acá, entonces sí tienen que ver con este mundo, pero claramente Dios dice en Eclesiastés 9 que los muertos nada saben, que no tienen más paga y que su memoria se ha puesto en el olvido. Esto es muy importante. También su amor, su odio, su envidia, sentimientos, emociones, pensamientos, decisiones quedó en el olvido. Nunca más tendrán parte en lo que se hace acá. Ni por influencia de que desde el más allá están orando, intercediendo por los de acá, como los de Apocalipsis capítulo 6, verso 10. Nada que ver. Dios lo niega, hermano. Dios lo niega. Muy importante. Dios lo niega. Yo me sorprendo. ¿Cómo es posible, hermanos,
que la Biblia muestra todas las resurrecciones que ha habido, todas, una por una. ¿Y no le parece a usted, hermano y hermana, muy terrible de que la Biblia no muestra ni un solo caso de alguien que haya ido allá y haya vuelto, ni uno solo? Porque el caso de la bruja de Endor, que lo vamos a estudiar, no hubo ninguna resurrección. Samuel no resucitó, o sea que es un caso aparte. Simplemente fue de una hechicera, de una bruja, a que le mostrara lo que él quería, lo que él entendía, lo que ellos aprendieron en Egipto. Todas las resurrecciones, el 100% de las resurrecciones que hay en la Biblia, no hay un solo caso en alguien que haya venido y diga, vi tal cosa, me cogió de la mano el Señor, me habló el Señor, me dio un mensaje, ni uno solo. Y usted ve cuenteros y mentirosos, pastores, diciendo que murió y que resucitó allá, y que mentirosos, grave delante de Dios. Cómo se burlan primero que todo de la palabra de Dios, la que niega todas esas mentiras, y el pueblo creyéndole. Entonces, sí nos toca pellizcarnos, pero bien duro, a veces que estamos dormidos, hermanos. A veces que llevamos desde que supuestamente nacimos de nuevo, seguimos dormidos con tantas doctrinas y tanta mentira que nos han enseñado. ¿Cómo es posible que no hay una sola resurrección de alguien que venga a decir? O sea, que el 100% de la resurrección en la Biblia niega cualquier cosa en el más allá. ¿Y por qué les creemos, hermano? ¿Y por qué hemos creído? ¿Y por qué creemos las doctrinas que han sacado de acá? Si la Biblia las niega todas, 100%. Que es que Pablo dice que ausente del cuerpo presente al Señor. Esas son otras cosas que tenemos que analizar y permitir que la Biblia interprete la Biblia. Nadie ha venido del más allá a decir que allá hay vida o que allá hay un más allá. Nada. La Biblia lo niega categóricamente. Y aquí lo dice. Pues no lo acabo de leer, pues, hermanos. También no hay amor, no hay odio, no hay envidia. Todo está muerto y puesto en el olvido. Lo dice la Biblia. Pero la gente prefiere creerle al brazo de carne. Y lo más grave, ningún pastor es inspirado. Todos somos unos, hermanos, unos ciegos que por la misericordia de Dios entendemos algo de la Biblia. No inspirados, o sea que Dios está inspirando algo de lo que yo estoy enseñando, cero. Él ya inspiró a sus hombres, los que están en el canon que está cerrado, los 66 libros cerrados, y que Dios prohíbe que le quiten o le agreguen. Y mire cómo le agregan y nuevos profetas, sabiendo que dice Dios que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La palabra profética, sin embargo, que profetas, hermanos, eso ya no existe. Lo que hay es un don de conocimiento y lo confunden con profecía. Por eso el Señor dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Ya eso está cerrado. Ya no hay más apóstoles ni hay más profetas, aunque muchos pastores dicen que sí. Y usan de que en el Nuevo Testamento llaman a tal cual apóstol. Lo llamaban como una persona que llevaba mensajes, pero apóstoles en cuanto a fundamento, apóstoles y profetas, Antiguo y Nuevo Testamento, eso ya quedó cerrado y Dios lo prohíbe con maldición. Entonces, ¿a quién le vamos a seguir creyendo? Hermanos, muy importante entonces. Muy importante. ¿Qué significan estas escrituras que acabo de mencionar, hermanos? ¿Qué significan? Que Dios dice que no hay nada, que no se sabe nada, que el que se fue ya no vuelve, que todo su conocimiento se perdió, que no hay sabiduría, que no hay nada, o sea, que están puestos en el olvido. ¿Qué significan las escrituras? Que están ahí para contradecir las nuevas escrituras. La palabra es una unidad perfecta, la Biblia no se contradice. Si vemos contradicciones es por falta de entendimiento en nosotros. Entonces, esas escrituras que acabo de mencionar, de Eclesiastés 9, ¿contradicen otras escrituras? Entonces, ¿serán inspiradas las escrituras de Dios o más bien son un cuento, una mentira? Y contradictorias. No, el que las ha hecho así es el hombre, los no inspirados, a partir de que se cerró el canon bíblico de los 66 libros y con los hombres que estuvieron ahí, 40 personas que Dios usó
A partir de ahí ya no hay inspirados, eso no existe, hermanos. No existe. Usted que le lave el saco al pastor o que está detrás, que para que tocarle el saco al ungido, todo eso es un cuento, eso ya no existe. Lo que habemos son pecadores, por la misericordia de Dios arrepentidos y que le servimos al Señor por su misericordia nada más. Entonces, ojo con los ungidos y con todo ese cuento. Yo no creo en nada de eso, hermano. Porque ungido es todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo. Mire, ya tiene a Dios en sí. Es un templo de Dios vivo la persona que recibe al Señor y que nace de nuevo. Es templo, es habitación de Dios. Dios mora con él. Todas las promesas de Dios están para esa persona y Dios mora en él. ¿Qué más necesita usted? ¿Qué más unción necesita usted? Dios mío, por amor de Dios, hermano. Deje de admirar pedazos de carne que somos y nada más. Y llenos de cuentos y mentiras, porque cuando pasamos la escritura de muchas de las cosas que nos enseñan y que hemos enseñado, puro cuento y pura mentira y pura contradicción. Entonces, y lo más grave, ¿cómo permitimos que hombres que no son inspirados, hermano, nos interpreten la palabra de Dios a su acomodo? A su acomodo. Podría dar cantidades de nombres, de gente muy admirada, aquí en Estados Unidos y en muchas partes. Cantidades, hermano, y qué cuentos. Entonces, mire lo que dice el Salmo 146:2. Alabaré al Señor en mi vida. O sea, lo está diciendo, porque ya muerto no lo puedo alabar. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. O sea que una vez que cerró los ojos, que se murió o durmió según Jesucristo, ya no hay más alabanzas a Dios, ya no hay más conversación entre muertos, ya no hay nada de eso. Dios lo prohíbe porque todo es un cuento y una mentira. Alabaré al Señor en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Obvio, si se murió, ¿qué va a cantar? No, según muchos pastores, no, usted trasciende, usted sigue allá, usted puede ir a alabar al Señor, se va para la presencia de Dios. Sin resurrección, imposible. Entonces tiremos la resurrección a la basura, porque usted y yo no la necesitamos. Porque una vez que nos morimos y estamos en el Señor, nos vamos para la presencia del Señor, ausente del cuerpo, presente al Señor. Oye, hermanos, lo vamos a pasar por la escritura para que vea usted qué cuento, qué engaño tan terrible. ¿Por qué? Porque contradice todas estas escrituras. Entonces, muy importante, miren la respuesta del Espíritu Santo en el Salmo 138:18 respecto a este versículo que acabamos de leer. Miren, porque el Seol es lo mismo que sepultura, no te exaltará, ni te alabará la muerte, otro sinónimo, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Obvio, la verdad es mientras estamos vivos, no más. No más. Por eso dice el Seol o la sepultura o el hueco. Ese hueco, ese abismo, ese hueco donde estamos muertos ahí tirados en el olvido. No te exaltará. Obvio. Lo dicen todas las escrituras que acabo de leer. Ni te alabará la muerte. Obvio, el muerto está, ya no hay nada. Ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Nunca más. Así como tampoco esperamos que intercedan por nosotros. Ya lo leímos. Dios lo niega. Y no hay ni un solo caso de alguien que haya resucitado en el canon bíblico, 66 libros, que venga a decir siquiera vi por allá la letra A. Mano, qué cosa tan terrible. Qué mentiras nos han tirado todo el tiempo y siguen. Qué cosa más grave. Entonces, vamos a analizar algo. La convido a que analicemos algo. Simplemente vamos a analizar, nada perdemos. ¿Qué es lo que desciende al sepulcro? Ojo, porque usted y yo estamos compuestos de una materia, del hálito de vida y por supuesto del ser, el ser que compone todo eso. El ser está compuesto de polvo, que eso es lo que dice Génesis capítulo 2, verso 7. Está compuesto de polvo más hálito de vida o el soplo del Señor, y dice que en ese momento se convirtió en una alma viviente Adán, cuando el Señor lo formó
y sopló vida, hálito de vida. Entonces, ¿qué es lo que desciende al sepulcro? ¿Solamente el cuerpo? Porque eso es lo que dice la parábola, de que murieron los dos y aparecieron por allá. Entonces como que el cuerpo quedó acá, pero allá también tenían órganos y tenían todo. Normal. Entonces, ¿qué es lo que desciende al sepulcro? ¿Qué es? ¿Será solo el cuerpo? ¿Será únicamente el cuerpo? Dice que, y si es el cuerpo el que está acá y el alma está en el cielo, dice que el Señor cuando venga, dice que seremos llamados. Entonces, como un cuerpo hace para escuchar, un cuerpo, una materia inerte. Pues, ¿qué es lo que está en la tumba? Solamente el cuerpo. Porque eso es lo que nos enseñan, que el cuerpo está ahí y que Lázaro y el rico están por allá con Abraham. Y por supuesto allá debe estar David también. Sí, David es uno de los más importantes del primer testamento, porque a través de la descendencia de David venía el Mesías. Allá estaba David también, y allá estaban hermanos, Noé, todos, pero no hablan sino de dos. ¿Por qué? Porque es una figura que el Señor está usando. Entonces, según nos enseñan, el alma trasciende, unos para el lado izquierdo del infierno y otros para el lado derecho, el cielo, el seno de Abraham, o la presencia de Dios, o la gloria de Dios, lo cual es imposible. Hermano, metámonos esto en la cabeza, sin resurrección. Pablo lo declara categóricamente en el Nuevo Testamento. Juan también lo declara en Primera de Juan. Entonces, ¿quién es el que le da alabanza a Dios? Porque eso es lo que dice. El que vive, ese te dará alabanza. Entonces, el cuerpo no puede dar alabanza, porque el ser que habita ese cuerpo está en otro lado. Muy importante. El que vive. ¿Quién es el que da alabanza? El redimido. El redimido. Aquel escogido del Señor es el que da alabanza. Y dice, como yo hoy, uno que ha sido redimido. Pero en esa redención ocurren cosas que usted y yo tenemos que analizar, estamos analizando. Ocurrió un nuevo nacimiento para poder alabar al Señor. El que vive. Vive. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Entonces, cuando hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo ser, hay un hombre nuevo, un nuevo ser está ahí, un hombre nuevo, y queda un hombre viejo. Entonces, el que vive, el que está vivo, lo que está diciendo, ese te da alabanza. Ahora, pregunta. ¿Qué es lo que fue redimido? El cuerpo no fue redimido. Fue redimido, fue el viejo hombre. El hombre fue redimido en un hombre nuevo, aunque sigue con su viejo hombre ahí. Muy importante, hermanos. Y ese nuevo hombre sigue habitando un estuche, una caja, este cuerpo mortal, que no hereda, además dice la Biblia. Entonces, ese nuevo hombre es el que le da alabanza al Señor, pero mientras está en este cuerpo, por eso hay diferentes versículos del Nuevo Testamento que dice que debemos someter este cuerpo a la voluntad de Dios. ¿Y quién lo somete? El viejo hombre, el nuevo hombre, aquel que está capacitado por el poder de Dios, por el Espíritu Santo de Dios y por el poder de la palabra de Dios para someterlo a servidumbre. Pero mientras hay cuerpo, si no hay cuerpo, no hay nada, hermanos. Si no hay cuerpo, no hay nada, como lo dice categóricamente la Biblia. Solamente mientras vivimos, como lo acabamos de leer, le podemos dar alabanza al Señor. Entonces, mire, en Romanos 12:1, ¿a quienes le dice el Señor que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Al nuevo hombre. El viejo hombre no tiene esa capacidad, aunque es un ser. Es como usted tiene y yo tenemos familia, que solamente tienen un cuerpo y un viejo hombre, no tienen esa otra persona ahí, que es el nuevo hombre, que está
restituido a la imagen del Señor. El nuevo hombre. La gente del mundo únicamente tiene cuerpo, estuche, mortal, más naturaleza caída, pecaminosa. El nuevo hombre tiene ya esa esencia de Dios. Esa esencia de Dios. Pero necesita un cuerpo. Por eso dice, el que vive. Dígame, un creyente, un cristiano muerto, ¿cómo le va a dar alabanza al Señor? Imposible, lo dice la Biblia. Entonces, el Señor le está hablando en Romanos capítulo 12, verso 1, es al ser que ha nacido de nuevo. Yo, por ejemplo, he nacido de nuevo. Mi vida es el Señor, su palabra. Vivo para agradar a Dios, como todos los que hemos nacido de nuevo, debemos hacerlo. Entonces, yo tengo un viejo hombre que me inclina a la vida anterior, a la vida de maldad, pero tengo un nuevo hombre empoderado mientras obedezca la palabra de Dios. Y entonces eso me lleva a mí a someter este cuerpo, como lo dice el Nuevo Testamento, mientras viva para glorificar a Dios, porque fuimos comprados a precio de la sangre de Cristo. Entonces, muy importante, el nuevo hombre es el que somete, así es el que puede presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y lo dice Romanos, hermano, 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, dándole gusto a las pasiones y al cuerpo, porque necesitamos estar vivos para que se ejerza todo eso, tanto para la gloria de Dios como en contra de la gloria de Dios. Y miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 9, verso 27, muy importante, que necesitamos entender la palabra, sino que golpeo mi cuerpo. O sea, aquí esta traducción no está bien, sino que sujeto mi cuerpo. O sea, no lo llevo a las cantinas, no lo llevo a los prostíbulos, lo sujeto. ¿Cómo? ¿Quién? El nuevo hombre que está metido en ese estuche. En este estuche hay dos hombres, el hombre viejo, el que me quiere llevar a darle gustos a esta carne, a vivir conforme a las pasiones y a las cosas del mundo, y está el nuevo hombre. Por eso dice, sino que golpeo mi cuerpo, o sea, lo sujeto para glorificar a Dios. Y lo pongo en servidumbre, o sea, al servicio del Señor. ¿Cómo? El nuevo hombre. El único que puede hacer eso. Entonces, ¿cómo una persona puede cumplir Romanos 12:1 y cumplir Romanos 8:13 y cumplir 1 Corintios 9:27 con el nuevo hombre? El nuevo hombre es el que sujeta este cuerpo. Anteriormente sí iba para los prostíbulos, sí iba para las cosas del mundo, para la mentira, para el engaño, todo lo que tiene que ver con pecado en contra de Dios, y lo sujeta, lo lleva a glorificar a Dios. Pero mientras esté en el cuerpo, sin cuerpo, no hay nada. No hay nada. Para que digan y nos enseñan de que es que una persona muere y la otra parte se va para otro lado. Eso parece, pero eso es lo que estamos revisando. Así que el que vive, el que está vivo, los muertos nada saben. Los muertos, las pasiones se acabaron, se acabó el amor, se acabó el odio. Todo lo que se hacía aquí se acabó, ya no hay más memoria de él, está puesto en el olvido. El que vive es el único que puede alabar a Dios. Y dice, como yo hoy, lo dice Isaías 38, profetizando de ese estado, 38:19. Entonces, muy importante. ¿Por qué? Porque dice, porque los muertos nada saben, ni tienen más paga en este mundo. Muy importante, seguimos analizando. Salmo 104:33. Mire cómo la Biblia interpreta la Biblia, cómo la Biblia interpreta la Biblia, cómo la Biblia acomoda la Biblia, porque fue inspirada no por ningún hombre, sino por Dios. Y Dios es el único que la puede interpretar, no los hombres como lo han hecho hasta ahora. Al Señor cantaré en mi vida, en la muerte, imposible. Siempre, todo. ¿Por qué no dice que los muertos alaban al Señor? ¿Por qué no hay un solo versículo que algún pastor de estos que enseñan lo contrario a la Biblia, hermano, pueda sacar un solo versículo que diga que los muertos alaban al Señor? Que los muertos interceden por alguien. Eso es la única parte
es allá en Apocalipsis 6:10, pero eso tiene otro contexto. La Biblia lo niega. Al Señor cantaré en mi vida, en este planeta, y nacido de Dios, si no, imposible. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. ¿Sí ve la palabra? ¿Cómo interpreta la palabra? Mientras viva. Si estoy muerto, no hay forma de cantarle al Señor, ni salmos, ni de adorarlo, ni de alabarlo, ni obedecerle, ni agradarlo. La Biblia, hermano. Muy importante. Necesitamos creerle al Señor, hermano. Creerle a la palabra. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Qué está incluido en qué provecho hay en mi muerte? Ojo, no está diciendo qué provecho hay en que mi cuerpo se muera y yo me vaya para otro lado, sino que está diciendo, ojo, en mi muerte, el que está hablando, o sea, el ser etéreo, el espíritu o el alma, o como los nombres que le queramos dar, no el cuerpo. ¿Qué provecho hay en mi muerte? Claramente lo dice, en mi muerte, y mi muerte incluye la muerte de este cuerpo y mi muerte, la muerte del ser. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Qué provecho? Entonces, está hablando y está incluyendo las dos cosas. El ser etéreo, el que habla, el que puede alabar a Dios, el que piensa, el que toma decisiones, el que decide pecar, y el estuche que usa para poder moverse. Nadie se puede mover sin el estuche. Nadie. Así digan que viajan y que fue a las estrellas y que vio por las cosas, que el poder de la mente es tremendo y diabólico. Pero nadie se puede mover fuera de esto. Usted se elevó, usted puede decir, algunos dicen, no es que yo tuve la experiencia, yo lo vi, es que el poder de la mente, hermano, tremendo, es tremendo. Se elevó 3 metros, no se puede elevar 20.000 metros, el mismo contexto, nada, el poder de la mente, eso es todo. ¿Qué provecho hay en mi muerte? Está diciendo el hombre de Dios. Y está incluyendo mi muerte, está incluyendo la de él, la del ser etéreo, o el que habla, o el que está usando este estuche, este cuerpo, y el cuerpo está incluyendo todo. En mi muerte está incluyendo todo el ser. Cuando descienda a la sepultura, hermano, al cementerio, o que lo cremen, la misma pendejada, o que se lo coma un león, la misma pendejada, lo mismo. ¿Habrá cosa difícil para Dios o imposible? Eso no existe. ¿Qué es más fácil? Crear todo el universo simplemente con decir hágase las estrellas, y se hicieron las estrellas. ¿Será difícil? Porque la Biblia dice que nuestra vida, cuando morimos, está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, Él es nuestra vida, sin Él no hay vida, se manifieste, ahí es donde van a despertar. Nosotros seremos manifestados con Él. Pero no es que por allá Él vino y se trajo, y es que los que están en el cielo se los trajo para meterlos otra vez en el cuerpo. No. Trabajo doble, qué tontería. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia no enseña eso. Él dice que a la final trompeta dice que los muertos resucitarán. No dice que vienen de allá y se meten en ningún cuerpo. Todo eso es una falsa enseñanza. O muéstremelo, por favor, envíemelo, hermano. Estoy loco esperando que alguno de los poquitos que oyen esto escriba algo. ¿Qué provecho hay en mi muerte? Está incluyendo todo su ser, si lo quiere llamar espiritual, mi cuerpo, todo su ser en mi muerte, no solamente en el cuerpo. Cuando descienda a la sepultura, ¿qué desciende a la sepultura? Todo. ¿Qué muere? Todo. Y según Cristo duerme. Por eso Él dijo de Lázaro, Lázaro murió, y 4 días después dice, voy a despertarlo. Y cuando despertó Lázaro no dijo ni mu, no dijo ni la A. Uy, por allá escuché la A. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué hemos hecho a Dios mentiroso, su palabra mentirosa?
y le hemos creído al brazo de carne, que nosotros sí que somos mentirosos o no. Dice la Biblia, sea todo hombre y mujer mentirosos y el único veraz es Dios. Así lo dice el versículo, hermano. Entonces, muy importante que analicemos la palabra. Mi muerte incluye todo su ser, cuerpo más el ser etéreo, o llámelo alma, llámelo espíritu, llámelo como quiera, o llamémoslo como queramos. Pero se refiere a la muerte de todo el ser, todo el ser. Y eso está de acuerdo con todo lo que hemos leído, con todos los versículos que hemos leído. Y los que vamos a leer está totalmente en unidad perfecta. ¿Por qué? La Biblia interpretando la Biblia. Usted ya simplemente le pone atención a uno de estos pastores y ahí mismo ya usted coge la Biblia y la tira a la basura. Así de sencillo. Mire lo que dice, 1 Corintios 15:45. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Ahora, ¿de dónde salió eso? De Génesis 2:7. Que el Señor juntó polvo de la tierra y sopló. Sopló, mira. Y dice que a partir de ese momento fue Adán, esa suma, el polvo, más el hálito de vida, o la vida que le infundió Dios, el hálito de vida, esas dos cosas formaron un ser, no una sola. Y usted no sabe que el mismo Dios, para que no hubiesen contradicciones de todas las que hay, el mismo Dios en otro verso menciona lo contrario a eso, el reverso de lo que él hizo en Génesis 2:7. Dice que juntó el polvo y sopló hálito de vida y fue alma. Y fue Adán un alma viviente, o un ser viviente, o un ser vivo. Eso es todo. La suma de materia, estuche, más el ser, el hálito de vida. Ahí se formó ese ser, el hálito de vida. Dios le dio vida y esas dos cosas juntas forman un ser. Separadas no hay nada, como lo acabamos de leer. ¿Qué provecho hay en mi muerte? Mi muerte quiere decir todo mi ser. Alabaré. No, unos dicen sí, se fue para allá, para el seno, el seno, el pecho de Abraham. Y que por supuesto, como están en la gloria de Dios, el pecho del Señor, todo está ahí, glorificando a Dios ya en el cielo. O usted se va a ir allá para estar callado y quieto todo el tiempo. No, se va a glorificar, pero la Biblia lo niega. La Biblia lo niega. Entonces, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Polvo más hálito de vida, esas dos cosas juntas forman un ser. No que Dios infundió un ser dentro del cuerpo. Eso no es lo que dice la Biblia. Porque en otro versículo el Señor hace el proceso reverso, contrario. Entonces, ¿qué queda? Nada. ¿Qué había? Nada. Polvo. Más el hálito de vida. Pero al juntar los dos, Dios formó un ser. O sea que al quitar, al devolver esa ecuación, no queda nada. La Biblia lo enseña. Qué hermosura cuando permitimos que la Biblia interprete. La Biblia fue el primer hombre, Adán, alma viviente. Suma polvo más hálito de vida. Y esas dos cosas juntas formaron un ser. Es como cuando usted, lo mismo, cuando usted coge dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, que es una cosa que no sirve para la vida, oxígeno. ¿Y qué forman esas dos cosas? Agua, H2O, dos H's más un átomo de oxígeno forman agua. Pero cuando usted va a un laboratorio y divide eso, vuelve a ser otra cosa, no el agua que es vida. Lo mismo pasa con nosotros y Dios lo asegura en su palabra. Génesis 2:7, Dios formó al hombre de la tierra misma. Estoy hablando en la versión Dios habla hoy, pero puede usar cualquier versión. Sopló en su nariz y le dio vida. ¿Sí ven? Esas dos cosas
Así el hombre comenzó a vivir. O sea que es la suma del polvo de la tierra más el soplo de Dios, formaron una sola persona. No el soplo de Dios, no. Dios mismo lo hizo así, no lo podemos negar. Dios juntó dos cosas y formó una tercera. Muy importante. Formó una tercera, formó una persona. Muy importante. Sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre comenzó a vivir. O, como lo dice la otra versión, que Dios juntó el polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y fue Adán un ser viviente. O también hay otra versión que dice un alma viviente. Pero un alma es nefesh. Y nefesh en la Biblia es la suma de las dos cosas. El polvo más el hálito de vida forman eso otro. Lo mismo que sucede con el agua o con cualquier compuesto que está hecho de dos elementos, que como tal, cada uno no es nada, pero cuando lo juntan forman un tercer elemento. Lo mismo. Y lo más increíble es que Dios reversa esa ecuación para que no queden dudas. Eclesiastés 3:19, hermanos, tenemos que permitir que la Biblia interprete la Biblia. Eclesiastés 3:19, nunca se le olvide. Júntelo con Génesis 2:7. Porque lo que sucede, este no es más adelantico, pero lo mismo, mire, porque lo que sucede a los hijos de los hombres, mire, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. O sea, Dios no hace diferencia entre el hombre y las bestias y los animales, ninguna diferencia, un mismo suceso es. Como mueren los hombres, o como mueren los unos, así mueren los otros. Como muere el hombre, así mueren las bestias o los animales. Y una misma respiración, el hálito de vida, tienen todos. Todos tienen el mismo hálito de vida, los que los mantienen vivos. Ni tiene más el hombre que la bestia. O sea, pero la gran diferencia es que la bestia es bestia como tal, el animal. Pero nosotros, Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Se cayó la imagen de Dios. ¿Y qué quedó? Como éramos nosotros. Que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Se recuperó la imagen. Ahora falta que con la resurrección se recupere la semejanza. Porque con el nuevo hombre tenemos la imagen de Dios, pero cuando con la resurrección que tenemos un cuerpo inmortal y un nuevo ser incorruptible, entonces volveremos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, como mueren los unos, mueren los otros. Queda el polvo y el aire se va para otro lado cuando una persona muere. Queda el polvo y el animal se va para otro lado cuando muere. Lo mismo. Mire, la Biblia lo dice categóricamente. Ahora, aquí sí está el versículo en uno de los salmos en donde el Señor revierte la creación del hombre. Muy importante entender la palabra, muy importante estudiar la palabra, hermanos. Este ministerio se va a llamar Berea, o así lo voy a poner en la aplicación, Berea, como los de Berea, que escudriñan cada día las escrituras para comprobar si todo lo que nos han enseñado es verdad o es mentira. En el Salmo 104, verso 29, la parte B, dice el Espíritu Santo, y reversa o hace lo contrario a Génesis 2:7, que juntó el polvo de la tierra más el hálito de vida y formó una tercera cosa, un ser viviente. Y aquí hace todo lo contrario. Sopló hálito de vida en Génesis 2:7, pero aquí dice, en el Salmo 104, 29, la parte B dice, les quitas el hálito. Lo divide, le quita el hálito que le dio allá cuando formó a Adán, y de ahí venimos nosotros. Les quitas el hálito y dejan de ser. ¿Qué pasa a ser? Cuando una persona muere, lo que Dios dice, nada. Un mismo acontecimiento le sucede a los caballos que a las personas. ¿Qué? Que se mueren, no saben nada. Los dos, y se pudren, no saben nada.
que hay en nosotros una imagen y que estamos esperando las promesas de Dios que nos va a resucitar, y en esa resurrección nos va a dar la semejanza de Dios, nos va a hacer un cuerpo inmortal y una naturaleza o un ser incorruptible que ya no peque. ¿Sí ven? Les quitas el hálito, lo mismo que le dio en el Edén, dejan de ser. ¿Y qué más dice? Y vuelven al polvo. ¿Sí ven? El reverso, hermano, la Biblia, interpretando la Biblia. Porque muchos dicen, no, que es que el Señor puso el espíritu ahí en la persona, que puso un ser, que puso, no. Aquí está el reverso. Aquí dice, lo que le dio en Génesis 2:7 se lo quita. Le quita el hálito que sopló. Y dejan de ser, inmediatamente pasa a ser polvo. Polvo eres y al polvo volverás, lo dice la Biblia, hermanos. Y dejan de ser. ¿Y qué más dice? Y vuelven al polvo. ¿Sí ven? Sencillo. Para niños. Cuando permitimos que la Biblia interprete la Biblia. ¿Sí ve qué hermosura, hermano? El reverso. Génesis 2:7, Salmo 104, verso 29, la parte B. El reverso. Les quitas el hálito, el que le dio en el Edén, al polvo que formó. Dios lo formó con sus manos el polvo. Le dio una forma de persona, de Adán. Sopló su hálito de vida, y ese polvo junto con el hálito pasó a ser un ser. Y aquí ese ser que pasó a ser con el polvo más el hálito, aquí les quitas el hálito, dejan de ser y vuelve al polvo. ¿Sí ve? La división, hermano, para niños. Cuando la Biblia interpreta la Biblia. Salmo 39. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Ahora sí. Lo que leíamos ahorita. ¿Te alabará el polvo? ¿Sí ve? Que cuando una persona muere igual que cuando muere un animal, vuelve al polvo. ¿Y qué pasa con el hálito de vida? Se va y deja de ser. Y la persona simplemente vuelve al polvo. No dice que vuelve y está en la presencia de Dios glorificando a Dios. Eso no lo dice la Biblia. Cuando Pablo dice ausente del cuerpo y presente al Señor, eso tiene un contexto. Y también en Filipenses 1:27, que lo usan mucho, 1:23. Muy importante. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Nada. ¿Por qué? Porque el polvo vuelve al polvo, deja de ser y ya simplemente la se ve para otro lado. O sea que eso que hizo el Señor en Génesis 2:7 deja de ser. Ya lo acabamos de leer en el Salmo 104:29, parte B. ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Nunca. Porque según el rico y Lázaro, Abraham le está anunciando la verdad al rico. Le está anunciando la palabra. Y aquí Dios lo niega. ¿Qué provecho hay en mi muerte? Póngase en el lado del rico, en la muerte del rico. Cuando descienda a la sepultura. Allá estaba en la sepultura, como dice la Biblia. Dice que fue enterrado. ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Pues el polvo de Abraham le estaba anunciando la verdad al otro. No, eso es una parábola, un símil, una metáfora, una alegoría, una representación, una figura literaria que ellos entendían, porque Dios no les habla sino en parábola del Señor. Entonces, ¿sí ven? Qué fácil, hermano, fácil, para niños. Muy importante, hermanos. Qué importante, hermano, la bendita palabra del Señor. Y él mismo, a esa pregunta, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Y el mismo Espíritu Santo da la respuesta cuando la Biblia interpreta la Biblia, hermano y hermana. Por amor de Dios. Yo sé, y no lo culpo a usted, y no culpo a nadie. Anteriormente sí, porque uno se desanima y dice, Dios mío, pero ¿por qué no entendemos?
pero yo sé que es que ya nuestra mente ha sido formada con toda la enseñanza que nos han dado, por eso no aceptamos nada. A nosotros nos dieron una forma, porque nosotros éramos, según la Biblia, nosotros cuando comenzamos el Señor somos como los bebés que nos tienen que dar lechita. Y toda esa lechita que nos dieron y después las viandas formaron nuestro ser, así como se hace naturalmente. Entonces ya usted, como uno está formado con todas las doctrinas que nos han enseñado, muy difícil aceptar la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a que mi pastor me explique todo y me enseñe todo. Y si mi pastor está equivocado, pues entonces la formación que me dio está grave. Y eso es lo que pasa en la casi mayoría o totalidad de los casos que nos han enseñado cosas así. Al que no le han enseñado cosas así, bueno, pero es una realidad, hermano. Entonces, aquí, hermano, cuando el Señor dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Viene el Espíritu Santo y da la respuesta, hermano. Dios interpretando la palabra, la Biblia interpretando la Biblia. No permitamos nada más. Mucha gente terca que no quiere recibir nada, sino ya se casaron con eso, se casaron con el pastor y se hacen matar. Conozco gente así, hermanos. Pobrecitos. Yo, hermano, si estoy equivocado, yo quiero la verdad. Yo quiero que Dios tenga misericordia de mí y me enseñe, levante a alguien para que me enseñe. Yo sí quiero, hermano, la verdad. Y con toda seguridad puedo estar equivocado en muchas cosas. Pero quiero la verdad, hermanos. No importa, quiero ser como los deberé, hermano, no tragar más entero. Entonces, mire, el mismo Espíritu Santo le da la respuesta. Le da la respuesta. ¿Qué provecho hay en mi muerte? O sea, la muerte de todo el ser. Está hablando todo el ser en mi muerte. El que está hablando no está sin estuche. O sea, muere él y muere el estuche. Ya vimos los dos versículos. Génesis 2.7 y Salmo 104.29, la parte B, que es la antítesis del otro. En el uno el Señor forma de dos cosas, junta dos cosas y forma una tercera al ser. Y en el Salmo 104.29.2 hace lo contrario, separa todo eso y queda polvo más hálito de vida, no más. Polvo, deja de ser y vuelve al polvo. El ser, ya no hay más ser, está dormido. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, seremos manifestados ahí a la final trompeta. Cuando suene, despertaremos. Ok, muy importante, hermanos. Entonces el mismo Espíritu Santo da la respuesta en el Salmo 6.5. Mire qué hermosura. Porque la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, la sepultura, ¿quién te alabará? ¿Qué? Abraham está alabando a Dios, enseñándole su verdad al rico y diciéndole, no, le está predicando al rico y diciéndole, oh, a tus hermanos que crean en la Biblia, que crean en Moisés y los profetas. Aquí lo niega. ¿Por qué? Porque es una parábola. Porque en la muerte no hay memoria de Dios, no hay memoria de ti, Señor. En la muerte no hay memoria de ti. Y sin embargo, Abraham está adorando y alabando y glorificando a Dios, predicándole su palabra al rico. ¿Quién te alabará en la muerte, en el Seol? Nadie. Y dice el mismo Espíritu Santo en el Salmo 115:17, no alabarán los muertos al Señor. ¿Sí ven? ¿Qué más alabanza que predicar la palabra? ¿Qué más alabanza? ¿Qué es lo que está diciendo Abraham? Es un ejemplo que Dios pone, una figura literaria, hermanos, una parábola, una metáfora, una alegoría, no más. No alabarán los muertos al Señor, no, ni cuantos descienden al silencio, o sea, cuantos, los millones que sean, no. El mismo Señor Jesucristo bajó al silencio, murió, durmió y fue despertado, dice la Biblia, al tercer día. Mas sin embargo, hay un versículo en Pedro que dice que bajó a las profundidades de la tierra y que le predicó y que
Hermano, vamos a mirar lo que dice la Biblia para que usted vea. Para niños, hermano, estoy diciendo para niños, lo vamos a entender. Cuando permitimos que la Biblia interprete la Biblia, aquí no hay forma de contradecir nada de esto. Imposible. No alabarán los muertos al Señor, no, nada. Ni cuantos descienden al silencio. ¿Por qué? Porque ya no hay más memoria de ellos. ¿Por qué? Porque se han sido puestos en el olvido, no porque están en la presencia del Señor. Si está en la presencia del Señor no fue puesto en el olvido. Y si están clamando por venganza, como en Apocalipsis 6:10, no están en el olvido, están allá en la presencia de Dios. Nada que ver, hermanos. Verso 18, pero nosotros, ojo, los muertos no, pero nosotros, los que estamos vivos, bendecimos al Señor desde ahora y para siempre, los que estamos vivos. Por eso dice, el que vive, ese te dará alabanza. Que vive, no los muertos, hermano. Olvídese de ese cuento. Y olvídese de esos mentirosos que presentan por ahí. En Cyril, que es un judío que presenta programas que lo sobrenatural, ahí tiene diferentes casos, yo he visto varios. Cuando yo creía en esa mentira, porque como me habían interpretado la Biblia y la habían amañado a como querían, yo lo creía. Pura mentira, puros mentirosos, pastores mentirosos. Entonces es muy importante, hermanos, que entendamos que la audiencia del Señor, Él les trae esa parábola porque su audiencia era supersticiosa. No creían en la palabra de Dios, por eso lo dijeron. El Señor les dice, Moisés y los profetas, no, muéstranos milagros, queremos ver milagros. Creían en un estado de vida después de la muerte. Así como la mayoría de los creyentes hoy que nos han enseñado eso. Y como ejemplo está la bruja de Endor. Allá, mire que ahí está la bruja de Endor. Ya lo explicamos, pero lo vamos a volver a explicar con más profundidad. Para niños. Así que dice que su audiencia, que eran los escribas y los fariseos, para tentar al Señor. Mire, la misma audiencia que lo está escuchando en Lázaro y el rico, aquí en otro pasaje, la misma audiencia, le pidieron que le mostrasen señal al Señor. Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas, no importante la palabra, algunos de los escribas y fariseos, la audiencia del Señor en Lázaro y el rico, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Ahora, mire con quién compara el Señor, a su audiencia. ¿Y cuándo fue que se cumplió eso? Porque esa palabra es escatológica. Lázaro el rico, escatológico. Eran los postreros días de ese pacto y de esa nación, de ese sacerdocio levítico, del sumo sacerdote, de los escribas, de los fariseos, del Sanedrín. Eran los postreros días de ellos, hermano. Cuando la Biblia habla de postreros días se refiere a ellos, a todo su sistema judaico, al judaísmo, los postreros días de ellos. Mire con quién los compara el Señor Jesucristo cuando le piden señal su audiencia, escribas y fariseos, de la parábola de Lázaro el rico. Mire con quién relaciona a Jesús a los escribas y fariseos, verso 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera pide señal. ¿Cuál generación? Los que le dijo en Mateo 23 y Mateo 24. Esta generación malvada y perversa, a los que les dio los 7 ayes, a los que llamó serpientes, generación de víboras, a los que lo vendieron por 30 monedas de plata, a los que le dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, a los que mataron a los profetas, a los apóstoles, a los discípulos del Señor, a los que se robaron el templo y a los que lo mataron a él, a los que se opusieron a que todos los hombres se salvaran y a los que se opusieron a que el pueblo lo recibiera. Esa generación. Y en el verso 34 de Mateo 24 les dice, esta generación, o el verso 36, no pasará, no dejará de ser hasta que todo esto acontezca. O sea, que todo lo que él dice de Mateo 24, el verso 1 en adelante, les iba a acontecer a esa generación. ¿A cuál?
¿Cuál? Porque hoy se la trajeron para hoy en día, es que la 70ª semana de Navidad, hermanos, es una perversión de la Biblia. Y eso es hacer a Cristo mentiroso. Esa generación que Él les dijo, no pasará. Al mismo sumo sacerdote le dijo, y yo te digo a ti, cuando el sumo sacerdote rasgó las vestiduras, cuando le dijo, dinos si tú eres el Hijo de Dios, yo lo soy. Entonces Él rasgó sus vestiduras, porque el rasgar sus vestiduras venía a juicio contra el otro, o sea, contra Cristo. Y yo te digo a ti, que me veréis venir. Y vio una de las apariciones que habla el Señor, muchas en la Biblia, de que Él bajó. En el Antiguo Testamento hay muchas, y en el Nuevo Testamento también. Pero en juicio, años 70. Juicio, no segunda venida, juicio. Simplemente usó a uno de sus siervos, en este caso a Tito, porque el otro siervo lo había usado cuando estuvieron en Babilonia, Nabucodonosor. Sencillo, hermanos. Entonces, miren con quién relaciona Jesús a los escribas y fariseos. En el verso 39, y respondió y les dijo, generación mala y adúltera, pide señal. Así que el rico, que está muerto, que no son otra cosa que los escribas y fariseos, y toda esa cúpula, los vestidos de púrpura y de lino fino, la cúpula, a los que Él le entregó, los que deberían ser pastores, maestros y guías del pueblo, ese rico le pide señales. Pero para Jesús, esa generación era la generación que Él condenó y que Él juzgó y que Él destruyó. Esa generación mala y adúltera, fariseos y escribas del primer siglo. Ojo, primer siglo. A esa generación mala, perversa y supersticiosa es la que Jesús condena en Mateo 23 y 24. Así que hablar con los muertos o los muertos con los vivos era una creencia antigua de ellos, pero prohibida por Dios. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu preciosa palabra. Señor, gracias por permitirnos, Señor, lograr entender al menos alguito de que es que tenemos que permitir que tú interpretes tu palabra, que tu palabra interprete tu palabra. Eso es todo, fácil. Señor, te doy gracias por un día más que me permites compartir tu verdad. En el nombre de Cristo te doy gracias y te bendigo, Señor. Hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Comparta la palabra, comparta la palabra. No a través de Facebook, pero a través de Google y de las cuentas de Google, hay mucha gente que me está escribiendo. Y les estoy armando para responderles por email a muchos para la aplicación porque me están pidiendo todo esto que está en la aplicación y está creciendo, hermano, la gente interesada en estas cosas, hermano. Así la gente que nosotros conocemos parece que no, pero bueno, lo importante es que usted y yo salgamos de la ignorancia, hermanos, de la ignorancia tan terrible que nos han tenido y que está en mucha gente. Así que bendito sea el nombre del Señor, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos.